Hola, muy buenas tardes, noche, en este día así del largo y cálido verano santanderino. Perdón, señora. El título es suficientemente atrayente para que esté lleno este viejo Ateneo, este centenario Ateneo de Santander, de Cantabria, y yo me lo digo por razones obvias, de sangre e hispanoamericano. Garabandal, 40 años después. Los invitados, como casi siempre, de lujo. Sin ningún tipo de protocolo y simplemente una nota. Está Jorge Fernández Díaz, fue ministro del Interior en el Reino de España. Yo creo un buen ministro porque yo creo que es fácil, porque cree en Dios, cree en España, cuidaba a las fuerzas de orden público. Yo creo que es bastante sencillo. Elsa Martín Barceló es médica de familia, psicoterapeuta, entregada a su profesión, medio pariente mía, lo cual también es una cosa muy agradable. Está mi amigo del alma, Carlos Martínez Vara del Rey. Es curioso, porque Vara del Rey, Martí, casi Cané de la vieja Cuba colonial. Y tiene, bueno, podía hacer como aquellos heroicos combatientes de la guerra justa en el Atlántico Sur, como Mohamed Seledín, por ejemplo, o Aldo Rico. Tiene el honor por divisa en esa guerra, insisto, del Atlántico Sur, esa guerra justa del Atlántico Sur. Y luego está también Félix Pascual, es autor de un libro muy interesante, muy bien escrito, y sobre todo que ha tenido su experiencia como peregrino, hombre, además creyente en ese fenómeno, en lo que está ocurriendo desde hace tanto tiempo en Garabandal. Yo he estado una vez, y lo digo rapidísimamente, acompañando a dos sacerdotes católicos, capellanes, los dos jesuitas. Yo vi un sitio mágico. Ellos venían de la guerra que habíamos tenido, que había habido en Nicaragua, entre la resistencia, llamada aquí la resistencia nicaragüense, anticomunista, contra el Frente Sandinista, cae en manos de Cuba y en manos de la Unión Soviética. Sin más, yo creo que empezaba Elsa Martín, ¿no? Comenzabas tú. Nada, muchísimas gracias por estar aquí y merece la pena estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo creo que vamos a empezar este acto saludando a la única protagonista de esta tarde, a la Santísima Virgen. Vamos a iniciar con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos de nuevo. Hoy 3 palabras nos unen aquí: amor, satisfacción y agradecimiento. Sentimientos sinceros, auténticos y reconfortantes de tener a una madre que nos cuida, que nos protege y que vela por nuestros intereses. Así es la Virgen del Carmen de Garabandal. En nombre de Iniciativa España con Garabandal, los aquí presentes, Jorge Fernández Díaz, Carlos Martínez Vara del Rey y Félix Pascual, queremos agradecer al Ateneo su entrañable acogida. La oportunidad que nos brinda de presentar esta iniciativa que lo que pretende es difundir los mensajes de nuestra Madre en San Sebastián de Garabandal. Un lugar referente en cuanto al significado que tiene, emblemático por los hechos que aquí sucedieron. Ahora nos viajaremos en el túnel del tiempo y nos remontaremos al 30 de mayo de 1983. Queremos dar también agradecer a todos los que nos apoyan, participan, colaboran en esta iniciativa.
sacerdotes y laicos de toda España y de fuera de España, a los aquí presentes y a los que nos están siguiendo vía streaming. A todos ellos decirles que sin vosotros jamás lo hubiéramos conseguido. Garabandal, 40 años después, es el resultado de unos meses de mucha ilusión, esfuerzo y trabajo. Es la recompensa al compromiso de difundir los mensajes de nuestra madre. Y por último, decir que Garabandal, 40 años después, es el resultado de un trabajo en equipo bien hecho. Pero bien hecho porque hemos tenido una directora muy competente, la Santísima Virgen. Dicho esto, le voy a pasar la palabra a Carlos Martínez Vara del Rey. Carlos, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hecha la presentación, la oración y el agradecimiento al que me uno, os voy a pedir el esfuerzo, como ha hecho Elsa, de retroceder al día 30 de mayo del año 1983, día de San Fernando, porque en aquel momento el doctor que ha comentado Luis Morales Noriega, que era un médico pediatra de Santander, convocó precisamente al pueblo de Santander y a los medios para retractarse de un informe inicial que había elaborado a petición del obispo de Santander. Entonces, ante un asombrado público, hizo unas declaraciones que quedaron recogidas en el diario Montañés el día siguiente, 31 de mayo y el día 1 de junio, que voy a leer textualmente para que entendamos la importancia que tuvo aquella reunión y aquella retractación del doctor Morales, como digo, jefe del equipo médico que había estado asesorando al obispado. Y leo textualmente las siguientes frases. Dijo el doctor: verdaderamente la Virgen se ha aparecido en Garabandal. Si hoy estoy aquí ha sido porque ella ha hecho cambiar los aspectos y lo hago con permiso de la jerarquía eclesiástica. Ahora veo la realidad existencial de Nuestra Señora en Garabandal. Considero a Garabandal como a Fátima, un don de la providencia para la humanidad. Garabandal es en verdad un regalo de Cristo para todos nosotros, a través de la Madre. Ha sido una manifestación de la divina gracia. Continuaba diciendo el doctor ese día: Garabandal es lo mismo que Lourdes o Guadalupe. Es un faro para orientar las singaduras que nos lleven hacia una civilización que no sea etología e ecología animal, porque somos personas de naturaleza intelectual, no meros seres vivientes. Y esta quizá la que más me gusta a mí, dijo entre comillas también: la primera enseñanza en que nos hace sentir y palpar la trascendencia de la humildad, la primera enseñanza es que nos hace sentir y palpar la trascendencia de la humildad, sin la cual no hay sabiduría posible. Las niñas son perfectamente normales y vulgares, teniendo fundada la esperanza en esa sabiduría de la humildad. La aparición de la Virgen a las niñas no fue solo un milagro, dijo el doctor, sino un hecho providencial cuya cuña incrustada en el mundo para proporcionar mayor espiritualidad. La Virgen que se apareció a estas niñas ha actualizado una nueva senda de vida, basada en la oración, el sacrificio y la humildad. Hay muchas más, he seleccionado estas oraciones, pero es suficiente para comprender la postura que adoptó el doctor aquel día. Como digo, está en el diario Montañés del día 31 y siguiente, y me quedo con algo muy bonito. Luego continúo leyendo nada más, pero el periodista del diario Montañés, Julio Po San Román, le preguntó que por qué había cambiado de opinión, y la respuesta a mí me hizo sentir una emoción muy profunda. Dijo: he atendido a esta nueva opinión cuando he escuchado al Papa Juan Pablo II, que acababa de venir a España unos meses antes, acordaos, en noviembre del 82, y cuando desde Guadalupe dijo aquella frase: España, tierra de María. Qué curioso, qué dos claves tan importantes, Juan Pablo II y Guadalupe, para entender la seducción de la conciencia del doctor Morales. Juan Pablo II, como sabéis, era un servidor de la Virgen María, fue un instrumento totus tuo perfecto para hacer cumplir la voluntad de la Virgen y para obedecer a la capitana. O sea, fue el ejemplo perfecto que debíamos de mirarnos. Y Guadalupe, a mí me toca mucho Guadalupe, porque es presencia viva mariana que nos vincula no solo a nuestras raíces como españoles, sino también al pueblo iberoamericano, hispanoamericano,
Y lo que más me interesa ahora es lo que dijo Juan Pablo II en Guadalupe. Dijo, Nuestra Señora de Guadalupe tiene el protagonismo de ser la que va a llevar a cabo la nueva evangelización, que es la que nos afecta a todos a partir de ahora. Pues bien, la retractación del doctor Morales fue pública y completa, como he dicho, y fijaros qué curioso, acabó su discurso con esta frase, que también leo entrecomillada para no separarme un ápice. Pido a la Virgen de Garabandal que los años que aún me quedan de vida transcurran a su sombra y que ella me acoja después en su seno. El doctor Morales, como sabéis, había nacido en 1907 y afrontaba en este momento la recta final de su vida, y yo creo que es muy relevante tener en cuenta la lucidez moral que suele preceder cuando alguien va a entregar su alma, ¿no? Es muy importante cuando la verdad, sin reservas, se abre camino, cuando el alma le pide presentarnos ante Dios con una conciencia limpia. Y en este caso, ya para terminar el último minuto, quería comentaros personas que han abrazado siempre a Garabandal y que en esos momentos, como digo, tan importantes de enfrentarte a la vida y al tránsito, pues nos han dado un ejemplo maravilloso. Por ejemplo, el padre Lorin. Padre Lorin, que está en YouTube el vídeo que hizo, ya sus últimas energías, pero siempre enérgico, viajó con 90 y tantos años, últimas semanas, porque falleció poco después, a Garabandal, y dejó ahora un testimonio de fe inquebrantable en la veracidad de Garabandal. Os recomiendo buscarlo, componer Lorin Garabandal, lo veréis porque es impresionante. O, por ejemplo, que falleció hace solo 1 año y medio, el padre Ángel María Rojas, que había hecho bastantes vídeos y conocía bien Garabandal, igualmente nos ha dejado un vídeo maravilloso, póstumo, que también lo podéis encontrar en YouTube y que da una lección maravillosa de esa fe en Garabandal que él tanto ejemplo dio. Y el último caso que quiero mencionaros es por la frase que nos dejó en sus memorias. Es del padre Lucio Rodrigo, confesor particular, qué privilegio, de Conchita. Y dejó escrita esta frase: después de los misterios de nuestra redención, no ha habido en la historia de la Iglesia ningún suceso de naturaleza religiosa, espiritual, relacionado con la historia de la salvación tan importante como Garabandal. En Garabandal, la Virgen profetiza los últimos tiempos. Todos nosotros, los que estamos aquí, todos estamos llamados a ser apóstoles de los últimos tiempos. Y yo bendigo, agradezco a la Virgen María que nos haya reunido hoy aquí esta tarde, y yo estoy convencido que el cielo bendice este acto, porque además es un acto de desagravio, de humilde desagravio, por la cantidad de hijos de la Madre que han conocido el mensaje de Garabandal y lo han ignorado. Entonces, qué oportunidad más bonita, y agradezco muchísimo a España con Garabandal y particularmente a Elsa, que te cedo ya la palabra para que nos hayáis convocado aquí y podamos hacer este homenaje humilde a la Virgen María. Gracias, Elsa. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que el testimonio del doctor Morales aquí fue impresionante y yo creo que tiene mucho mérito que mi compañero, porque al fin y al cabo es compañero y no es corporativismo, rectificara públicamente y ya aprobara las apariciones de San Sebastián de Garabandal. Bueno, eso fue hace 40 años, pero Jorge, ¿qué ha pasado ahora en estos otros 40 años? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está Garabandal? Cuenta todo lo que estamos haciendo y cómo estamos luchando por Garabandal. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. ¿Se me oye? Bueno, como dicen que de bien nacidos es ser agradecidos, comenzamos lógicamente dando las gracias una vez más al Ateneo de Santander, que nos acoge con tanta generosidad y amabilidad. Y también, bueno, a todos los que habéis tenido o han tenido pues en fin, la gentileza de acudir a esta llamada, que no es una llamada efectivamente nuestra, sino, como se ha dicho muy bien hasta ahora, ¿verdad?, pues por quien tengo el honor de estar aquí a su lado, ¿no?, representado, que es quien en definitiva nos ha llamado a todos. A cada uno nos llama por medio de las que los filósofos denominan las causas segundas, pero la causa eficiente, es decir, la causa que dirige todo, efectivamente, pues es ella, ¿no? Bueno, vamos a ver, se titula esta convocatoria de la iniciativa España con Garabandal. Ay, perdón, no quería olvidarme, que he visto cuando entrábamos que se ha quedado mucha gente fuera, ¿no? Y bueno, pues, en fin, lo sentimos, pero... Lo sentimos en el alma. Pero repetiremos. El presidente ha dicho que las normas no las imponen ellos y ellos tienen el deber de cumplirlas, y así es.
Pero en fin, pues si aquí Elsa es la que manda, dice que repetiremos, pues Claro. si Dios quiere Con repetiremos. un público tan entregado hay que repetir. Bueno, este acto es providencial. Cuando empezamos Iniciativa España con Garabandal en Madrid, el pasado octubre, el 18 de octubre, habíamos hablado, aquí también Cuca McCrory, que también es promotora, fundadora de la iniciativa, ¿no? Pues estuvimos hablando de que el hecho providencial sería, porque luego estuvimos en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, estuvimos en Badalona, hemos estado en Granada y tenemos previsto seguir con esta iniciativa en otras localidades. Hemos estado con México, vamos, telemáticamente, ¿no? Pero México con Garabandal. Y luego han venido ellos, esa comisión promotora de este enlace España-México con Garabandal, pues han estado en España con nosotros hace un mes, ¿no? Bueno, pero dijimos que el lugar emblemático por naturaleza es este y aquí, donde estamos, en Santander y en su Ateneo. Porque como muy bien ha recordado nuestro querido amigo coronel Carlos Vara de Rey, fueron 40 años atrás, en 1983, cuando en este mismo local, el Ateneo, en esta misma institución, el Ateneo de Santander, el doctor Luis Morales hizo ese testimonio público que le honra por su humildad de reconocer públicamente que él, que había sido la columna vertebral de esa primera, entre comillas, comisión de investigación sobre los hechos de Garabandal y contemporánea con los hechos, pues que no había dicho la verdad. Y además dijo que venía con autorización y invitación también a hacer esa retractación pública del entonces obispo de la diócesis santanderina, don Juan Antonio del Val, ¿no? Del 83 a 2023 van 40 años, y la cifra 40, como sabemos, en la exégesis bíblica tiene un sentido, ¿no? Los 40 años de la peregrinación del pueblo judío por el desierto, los 40 días de Jesucristo pues ayunando en el desierto, previos al comienzo de su vida pública. 40 tiene un sentido, como digo, bíblico muy claro, ¿no? Y entonces nos pareció que efectivamente esa coincidencia, ¿no?, de 40 años después, en la misma institución en la que el doctor Morales hizo aquella retractación que marcó un antes y un después en la historia hasta ese momento de los hechos de Garabandal, pues si pudiésemos hacerla en Santander y en su Ateneo sería maravilloso. Y sin duda Lo ha querido. lo ha querido la Virgen. No hay duda. El instrumento que ha elegido, aparte de Elsa y tal, ha sido aquí don Félix, ¿verdad? Pero esos son lo que llamábamos las causas segundas, es decir, los instrumentos de los que quien dirige todo, ¿verdad? Dice, estos van a ser las causas segundas, los instrumentos son los que me voy a valer para que se cumplan mi voluntad, ¿no? Bien, me pregunta Elsa que 40 años después, ¿qué ha transcurrido? Pues fijaros, vamos a ver, empezando por el final. El año 2017 ha marcado desde ese 83 de hace 40 años, en mi humilde opinión, pero es la mía y la tengo que decir, pues ha marcado un antes y un después de esta segunda etapa de la historia, o tercera etapa de la historia de Garabandal, 2017. Casualmente, siempre que digo casualmente, cuando lo escribo lo pongo con comillas, cuando lo menciono hago así para decir de comillas, porque las casualidades no existen en los designios de la providencia. Y como el coronel Carlos Vara de Rey ha citado a Juan Pablo II, Papa Santo y Mariano donde los haya, ¿verdad? Pues yo me quedo con una frase que me gusta repetir, la frase de San Juan Pablo II, que la dijo a raíz del atentado que sufrió a manos del turco Ali Aka, recordaréis, precisamente el 13 de mayo de 1981. 13 de mayo es la fiesta de la Virgen de Fátima. Un año después, el 13 de mayo de 82, Juan Pablo II fue a Fátima. Y en la Cova de Iría le dio gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Dijo aquella frase que seguramente recordamos todos los que estamos aquí. Dijo, una mano
disparó el arma y otra mano materna guió la bala. Pero añadió, y lo que voy a decir ahora, que dijo Juan Pablo II, lo repitió varias veces hasta su partida al cielo. Dijo, tenía que producirse el atentado contra el Papa, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. En los designios de la providencia no hay casualidades, no hay meras coincidencias. Bueno, pues el año 2017 no es una mera coincidencia que fuera el año del centenario de las apariciones de Fátima, 1917, porque Garabandal tiene mucha relación con Fátima. Y lo dijo alguien, el primero que lo dijo, que yo haya podido averiguar, pero era una voz de autoridad, era el que fue obispo de Leiría Fátima, Monseñor Venancio Pereira, que estuvo en Garabandal y celebró misa en Garabandal. Estuvo en Nueva York con Conchita, ya sabéis que las 4 niñas son Conchita, Jacinta, Mariloli, que tenían 12 años, y Maricruz, que era la más jovencita, que tenía 11 años. Mariloli falleció el año 2009 y Conchita, Jacinta y Maricruz pues viven todavía, ¿no? Maricruz vive en Avilés, en Asturias, y Conchita y Jacinta viven en Estados Unidos, en Nueva York y en California, ¿no? Aunque ahora Jacinta ayer tuve ocasión de hablar por teléfono con ella, con Maricruz hablo con frecuencia también, y ahora decía Jacinta, está ahora en Medjugorje, perdón, en Garabandal. Bueno, el año 2017 fue el año centenario de Fátima, decía, ¿no? Porque los hechos de Garabandal comienzan en el año, como sabemos, 61. En el año 60, el tercer secreto de Fátima le había dicho a la Virgen a Lucia que se diera a conocer en el año 60. El año 60 no se dio a conocer y, bien, pues el año 61 la Virgen vino a San Sebastián de Garabandal. Había dicho Juan Pablo II que en los designios de la providencia no habían meras coincidencias, porque había coincidido el atentado que sufrió y del que le salvó la vida a la Virgen, dicho por él, con la fiesta de la Virgen de Fátima, ¿no? Y fijaros que el Papa Juan Pablo II hará una primera consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y así pasó lo que pasó. Ahora que está Ucrania y la guerra que hay en Ucrania, tengamos presente que Rusia y la guerra remiten a Fátima, ¿no? Juan Pablo II hizo, con ocasión de esa coincidencia, hizo una primera consagración al Inmaculado Corazón de María, que es lo que provocó que el muro de Berlín, que separaba la Europa occidental de la Europa comunista, se desmoronara sin ningún tipo de violencia. Y a continuación, el Imperio Soviético, la gran superpotencia, junto a Estados Unidos, la Unión Soviética, se desmoronó como un castillo de naipes. ¿Qué día? Pues el día de la Inmaculada Concepción del año 91. El corazón inmaculado de María es el corazón de la Inmaculada Concepción. Y el día de la Inmaculada Concepción, como un castillo de naipes, 8 de diciembre del año 91, la Unión Soviética desaparecía. La providencia, de la mano de la Virgen, en ese caso de la vocación mariana de Fátima, había hecho su trabajo. Los hombres, en lugar de hacer lo que tenían que hacer, han hecho otras cosas y así estamos ahora como estamos en Ucrania. Eso es para otro día, si procede. Pero estaba hablando de la vinculación de Garabandal con Fátima, y lo digo porque lo había dicho el obispo del momento cuando dijo que el mensaje de Fátima, el mensaje de Garabandal, eran los 2 mensajes públicos de Garabandal, eran el mensaje de Fátima, solo que actualizado al momento. El mensaje de Fátima, 13 de julio del 17, y Garabandal, pues estábamos en la primera mitad de la década de los 60 del siglo pasado, ¿no? Pero que era el mismo mensaje, actualizado en su lenguaje y a las circunstancias del momento, del mundo y de la Iglesia en particular. Lo dijo Monseñor Venancio Pereira. Y decía, vinculación de Fátima con Garabandal. Pues, mirad, Juan Pablo II había dicho que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias.
con ocasión de esa coincidencia, fecha de atentado, fecha de la Virgen de Fátima. Pues fijaros, Garabandal no tuvo una coincidencia de un día o 2 días con otro acontecimiento. Tuvo una coincidencia de 4 años. De 4 años. Con el acontecimiento mayor, más importante del siglo de la Iglesia Católica Universal. Vino en el año 61, cuando estaba en plena preparación las comisiones conciliares de lo que será el Concilio Ecuménico Vaticano II. La Virgen, que será proclamada por el Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II, Madre de la Iglesia, mientras todos los obispos y cardenales del mundo de la Iglesia Católica estaban reunidos en Roma en el Concilio Vaticano II, se estaba apareciendo en San Sebastián de Garabandal a 4 niñas. ¿Alguien puede pensar que no hay relación? Claro que hay relación. Sobre todo cuando a la vista del segundo mensaje sucede que Roma pide que Conchita sea llevada a Roma. Conchita, poco como la portavoz de las 4 niñas, ¿no?, videntes de Garabandal. Entonces, digo lo siguiente, el segundo mensaje, el primer mensaje, 18 de octubre del 61, había dicho la Virgen una cosa muy sencilla a las niñas, ¿no?, que hay que ser muy buenos, que me pedía penitencia porque la copa se estaba llenando. En esa exégesis bíblica la copa se está llenando, remite al Apocalipsis, ¿no?, y las copas, las ofensas y los pecados de los hombres, ¿no? Estaban hablando con lenguaje humano, estaban, pues, en fin, agotando la paciencia y doliendo mucho a Dios, ¿no? Pero que Dios quería perdonarnos y que si se hacía penitencia, se hacía una conversión, pues que Dios perdonaría, ¿no? Eso lo dice el 18 de octubre del 61. 3 años y medio después es el segundo y último mensaje, 18 de junio del 65. Aprovecho para decir que el número 13 en las exégesis bíblicas, la Santísima Trinidad, el 1 y el 3, la unidad de la Trinidad. El 13 es a Fátima lo que el 18 es a Garabandal. El milagruco fue un 18 de julio del 62, los hechos comienzan el 18 de junio del 61, el primer mensaje es el 18 de octubre del 61, el segundo mensaje es el 18 de junio del 65. Bien, lo dejo ahí. El segundo mensaje lo que dice es: como no se ha dado a conocer el primer mensaje de hace 3 años y medio antes y no se ha cumplido, este será el último. Antes, 3 años y medio antes, la copa se estaba llenando. Ahora la copa está rebosando. ¿Qué ha pasado entre el 18 de junio del 61 y el 18 de octubre de junio del 65? 3 años y medio. Para que la copa, en lugar de irse vaciando como había pedido la Virgen en el primer mensaje mediante conversión y demás, esté rebosando. No lo digo yo, lo dijo ella. Lo que sigue: muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Garabandal es profundamente eucarístico. Después de este mensaje, el cardenal Ottaviani, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pidió que Conchita fuera llevada a su presencia a Roma. Él era el depositario del tercer secreto y lo había leído el cardenal Ottaviani, prefecto de Doctrina de la Fe, junto al Papa entonces, Juan XXIII, lo había leído el 8 de febrero del 60. Está documentado, es historia de la Iglesia, el tercer secreto. El Papa dirá aquello que luego dirá cuando inauguró el Concilio Vaticano II, el 11 de octubre del 62, de que no quería ser profeta de calamidades, ¿no? Pues cuando el cardenal Ottaviani, prefecto de Doctrina de la Fe, que había leído y era el depositario del tercer secreto, lee ese mensaje, pide que Conchita sea llevada a su presencia. Y ante dificultades que surgieron, reiterará la petición: que sea traída, por favor, Conchita, a mi presencia. Bien, el concilio concluirá el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre del año 65, como sabemos, y del 13 al 19 de enero del 66, es decir, un mes después de concluido el concilio, con las Navidades por medio, Conchita, acompañada de su madre, Aniceta, perdón, gracias, Aniceta, y del padre Luna,
estará en Italia y en particular en Roma. Estuvo el 13 de enero con el cardenal Ottaviani, 3 monseñores de la curia. Al acabar, el cardenal Ottaviani dirá al padre Luna y a Niceta, su madre, que vayan al Palacio Apostólico a pedir audiencia, que el Papa Pablo VI quería saludarla. Pablo VI recibió a Conchita el 19 de enero del año 66. Al día siguiente se fueron a San Giovanni Rotondo a estar con el padre Pío, que al igual que la madre Teresa de Calcuta, saben que tuvo mucha relación con los hechos de Garabandal. Termino diciendo, el año 2017 es un año en el que en el tablero de la historia de Garabandal la Virgen ha movido pieza. Hubieron 2 hechos que han sido providenciales a esos efectos. La película Garabandal, Solo Dios lo sabe, que ha contribuido a dar una difusión de centenares de miles y más de centenares de miles, a personas de América, Hispanoamérica y de Europa, o sea, no solo de España, y la tesis doctoral del padre José Luis Saavedra, defendida en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra el 27 de noviembre de 2017, y al que tuve el honor, con mi mujer que está aquí, de asistir, invitados por el padre Saavedra, que es buen amigo. Bien, termino diciendo, estamos aquí porque creemos que efectivamente si la Virgen se apareció en Garabandal, pues un respeto a la Virgen. Y por tanto, que se haga una comisión como Dios manda, y nunca mejor dicha la expresión, para que la Iglesia, previo una rigurosa investigación, acredite si es así, y con las consecuencias que eso traería, efectivamente la Virgen vino a Garabandal. La Virgen vino a Garabandal. Y si no fuera así, pues que lo diga también, para no tomar la palabra de la Virgen en vano. O sea, lo que pedimos es que la Iglesia se pronuncie con la autoridad que es la suya y de nadie más, la suya, acerca de la veracidad o no de los hechos de Garabandal. De los hechos de Garabandal. Y por eso estamos aquí. Porque sí que digo que, como todos sabemos, vivimos tiempos recios, que diría Santa Teresa, tiempos de apostasía, ya profetizados por Juan Pablo II en 2003, tras el sínodo Eclesia en Europa, la Iglesia en Europa. Y es una realidad contrastable, empíricamente comprobable, que los santuarios marianos son los lugares más frecuentados por los peregrinos de todo el mundo, Guadalupe, Lourdes, Fátima, etc. Y allí la Madre de Dios y Madre nuestra derrama multitud de gracias en las almas de las personas que por una razón o por otra se acercan a ella. Y hay que ver los millones de gracias que se han perdido en este tiempo. No perdamos más tiempo. Si la Virgen vino a Garabandal y estuvo en Garabandal durante 4 años, es por algo y para algo. Y ese algo y por algo y para algo es porque como madre se preocupa de sus hijos, que somos todos nosotros. Y quiere derramar gracias para que todos sus hijos cumplan la misión por la que han sido creados, que es salvar su alma y vivir junto a Dios en la eternidad. Muchas gracias. Está claro que después de lo que ha dicho Jorge, entenderéis que lo más importante es difundir los mensajes, o sea, los mensajes para llegar a la eternidad y disfrutar de esa sagrada familia y estar con nuestros seres queridos. Jorge, muchas gracias porque lo has explicado muy bien. Yo voy a añadir que Garabandal es muy significativo. O sea, yo siempre pienso que yo he sido muy devota de Fátima, soy devota de Lourdes, pero bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión Garabandal porque, hombre, que la Virgen haya visitado nuestro país a mí me gusta. Entonces, nosotros vamos a luchar por reconocer nuestro Fátima español, que es San Sebastián de Garabandal. Unas apariciones marianas muy significativas, como ha dicho Jorge, significativas porque hubo miles de testigos, personas que lo vieron. Esto no se trata de un fenómeno de sugestión colectiva como nos han tratado de convencer, no.
Estos fueron miles de testigos que vieron lo que sucedieron. Éxtasis inexplicables contrastados por neuropsiquiatras de alto prestigio en esa época, el doctor Punzernau, el doctor San Juan Nadal, el pediatra Celestino Ortiz, compañeros míos que lucharon y dijeron que estos éxtasis no se podían decir que fueran de causa natural. Unas apariciones caracterizadas por fenómenos sobrenaturales, por la generosidad de 4 niñas que contaron lo que habían visto, porque a lo mejor otras no lo hubieran contado. Y luego unas apariciones, lo más importante, con una realidad tangible, la comunión visible de Conchita. Yo ahora le voy a invitar a Félix Pascual, que es el artífice de que estemos hoy aquí, Iniciativa España con Garabandal en el Ateneo. Félix, cuando nos propuso el Ateneo, a mí me hizo muchísima ilusión porque era un acto muy bonito. Cuéntanos ese milagruco, que nuestras apariciones tienen milagro. Cuéntanos qué pasó ahí. Muchas gracias, Elsa. Un placer estar con estos contertulios de lujo. Muchas gracias al Ateneo. Y efectivamente, voy a hablar un poco de la comunión visible que tuvo lugar en el año 1962. O sea que seguimos retrocediendo en el tiempo hacia aquella época con fenómenos maravillosos y que me contaba un testigo que era el señor Plácido Ruilova. Cierto día aterricé yo por el taller que tenía en Santander y le veo que viene con una carpeta debajo del brazo y nada más entrar en el taller me dice a bocajarro: aquí traigo unos documentos que son muy importantes y que no los quiero guardar en casa porque tengo miedo de que me los roben. Porque hoy vamos a hablar del milagro. Y me fue presentando una especie de panorámica, una fotografía de lo que fue todo aquello, de cómo sale Conchita en éxtasis de su casa, da la vuelta por detrás, cae de rodillas, y como si pudiéramos sacar una fotografía en ese momento, podríamos ver en la parte, podríamos decir, izquierda, al don Benjamín, el señor ese que solía andar por ahí con sus ovejas. Está también su prima, está Miguel, el hermano de Conchita. A su derecha está de rodillas Pepe, que no se ha soltado de su brazo en todo momento. Detrás está el señor Alejandro Damians, que llega allí con una cámara, que podríamos llamar un tomavistas, que no sabe manejar, que se la ha dejado su primo, que tampoco la sabe manejar. Y está al lado acompañándole el doctor Co, un doctor esteticien. Y delante de ellos, por casualidad, hay otro doctor, que es el doctor Félix Gallego, enfrente de Conchita. No tiene delante a nadie, lo tiene todo para verlo él, y le llama la atención poderosamente un halo luminoso que observa en la boca de Conchita. Creo que son unos testimonios muy importantes y, si me permitís, voy a tratar de proyectarlos en la pantalla para que escuchemos al doctor cómo nos cuenta su experiencia. Voy a proyectarlo aquí. Nos ponemos así en un lateral. Vale. Soy Félix Gallego Barcina, documento de identidad 3.854.027. El día 18 de julio de 1962 estaba, día en el que estaba anunciado el milagro de la forma, de la comunión de Conchita, estaba yo con Rafaito Montanera enfrente de la casa esperando el momento en que se produjera este fenómeno. Como yo soy muy poco partidario de
las masas, pues le propuse a este amigo que nos fuéramos por atrás, que lo íbamos a ver mejor, dar la vuelta a la casa y cogerla a la salida del camino. Él no aceptó, total, que al poco rato me fui yo solo. Di la vuelta y una de las casas que hay y me planté en el camino de la salida de Conchita, doblando la esquina, y a unos instantes después, a unos 15 metros de distancia, veo que viene Conchita, yo solo estaba, veo que viene Conchita con toda la masa de gente detrás. Y acto seguido, que empiezan a gritar, que ya está, que la lleva a mi lado. Bueno, yo había observado alrededor de la boca de la niña como un halo luminoso. Y después de haber hecho yo esta observación, es cuando me convencí de que efectivamente había sucedido este fenómeno, al gritar la gente lo que gritaba. Por ello, claro, se elimina la influencia de la sugestión, de que yo me sugestionara. Si me entero antes de que la lleva, me podía haber sugestionado de que se había producido este fenómeno. Y ya luego, después ya pasó Conchita, yo me refiero porque ya venía toda la avalancha. Ahora, desde luego, la fatalidad que muchas veces lo he pensado, que era yo solo en el sitio mejor para verlo de frente. Esto, claro, yo lo comenté a Plácido, se lo dije a los amigos. Claro, yo tenía recelo a que se diera publicidad a este asunto debido a mi profesión. Pues yo no quería de ninguna forma el salir a relucir con este asunto. Ahora, el hecho que toda la vida recuerdo perfectamente, pues yo la vi a la niña instantes antes de saber que llevaba la forma, porque fue al doblar la esquina de la casa, la vi esa luminosidad, esa fluorescencia alrededor de la luz. Y nada más. El testimonio del doctor Félix Gallego creo que es muy interesante. Y también se encontraba, como os decía, en la parte derecha de Conchita, Pepe, famoso Pepe, que me contaba también sus experiencias. Me contó la experiencia que vivió cuando estuvo delante de Conchita en la comunión visible. Él notaba que a mí me daban golpes en la cabeza, él estaba arrodillado, me daban golpes en la cabeza y no se daba cuenta que era la cámara, el tomavistas del señor Alejandro Damians, que no sabía manejarla, no sabía ni sacarla de la funda, pero que estaba intentando sacar algo de la comunión visible y consigue sacar los 4 últimos segundos. Pepe también insiste en ese halo luminoso que ve en la forma, en la lengua de Conchita. Y también me interesa que le escuchéis a Pepe. Va a ser un minutito nada más, pero me interesa que le escuchéis también. El espesor, como a engrosar también. Pero el no caerse nada del interior de la hostia es porque tenía la forma de un, no sé cómo decir, alguna vez digo como un anillo, otra vez digo un cerco dorado al borde, al mismo cerco del exterior. Habla de un cerco dorado alrededor de la forma que tenía Conchita en la lengua. Como os digo, estaba de rodillas, agarrado fuertemente al brazo de Conchita. Notaba el golpeteo en la cabeza, que no era ni más ni menos que el tomavistas, que el señor Damians estaba intentando sacar y poner en funcionamiento. Noche cerrada, oscuras. No podía ver dónde estaba enfocando la cámara. No tenía película adecuada para sacar de noche, pero así todo consigue sacar esos 4 últimos segundos. Cuando llega este momento,
plácido, le veo que mete la mano debajo de la mesa en un cajón que tenía allí, saca un sobre y me lo entrega. Me lo entrega y me dice, Félix, esto para ti, porque igual en un futuro la vas a necesitar. Y os voy a enseñar lo que me entregó. Ni más ni menos que 30 centímetros de película de 8 milímetros con 80 fotogramas, que son los que sacó el señor Damians. 80 fotogramas. De los 80 fotogramas, 16 están en negro, no se ve nada, pero quedan otros 64 fotogramas. Yo no lo podía ver en aquel momento, no tenía cámara para poderlo ver. Hoy en día sí he sido capaz de verlo y he sido capaz de fotografiar esos 64 fotogramas. 64 fotogramas, si os dais cuenta, las cámaras tomavistas de aquella época sacaban a la razón de 16 fotogramas por segundo. Cada segundo 16 fotografías. Quiere decir que si tiene 64 visibles, 16, 16, 32, 32, 32, 64, son 4 segundos. 4 segundos es 1, 2, 3, 4, ¡pum! Se acabó. No se ve más. Pero la fuerza que tiene esos 4 segundos, que los voy a proyectar porque conseguí, mediante un escáner, que es un aparatito que es capaz de fotografiar las fotografías, que valga la redundancia, conseguí fotografiar esos momentos, ponerlos uno detrás de otro y proyectarlo como si fuera una cámara de vídeo. Y quiero que lo veáis, porque quiero que retrocedamos a aquel momento tan impresionante, que en principio no vais a ver nada, pero que luego lo voy a proyectar de una forma un poco más lenta para que lo veáis mejor. Y entonces, como os digo, os voy a presentar un poquito cómo lo hice con el escáner. Y la primera sorpresa que me llevo es que cuando saco el primer fotograma, que era en blanco y negro, porque lo que había ahí era en blanco y negro, la forma que tenía Conchita en la boca, la forma aparece en color rosa, con el aro luminoso que nos contaba Pepe, que nos contaba el doctor Gallego. Y entonces yo pienso, y hay que estar con las antenas sacadas, esto es un detallazo de la Virgen que, vamos, está diciendo a grito que estoy aquí, escuchar. Estoy aquí, escuchar. Y hay gente que es sensible y nos cuenta que durante la noche ha oído cantar a pájaros cuando estaba la Virgen paseando por la Arabandal. Y hay gente que es sensible y huele el perfume, el aroma que desprende a rosas la Virgen. Y eso nos lo hace a todos, a todos, a todos. Lo único que hay que estar un poco pendientes con las antenas sacadas para escuchar. Pero quiero que veáis un poquito el proceso por el cual consigo que podamos ver ahora esos 4 segundos y los podáis disfrutar. Vamos. Película de 8 milímetros filmada por el señor Alejandro Damians. Consta de 80 fotogramas, de los cuales válidos solamente son 64. Es el trozo de película que voy a utilizar. Hay que colocarlo en un soporte adecuado para poderlo introducir y poder escanear los 64 fotogramas de que se compone. Este escáner hay que ir pasando uno a uno y grabando el fotograma. Como se ve, es un fotograma en blanco y negro. El escáner va conectado directamente a la pantalla del ordenador, donde se puede ver la fotografía escaneada. En este caso, una de las primeras
que sacó el señor don Alejandro Damians. Resaltar que esta primera fotografía aparece con la forma ligeramente coloreada de rosa y con un halo blanco alrededor, cosa extraña puesto que todo era en blanco y negro. En esta segunda parte del vídeo vamos a ver los 64 fotogramas puesto uno a continuación de otro. Lo volvemos a repetir. Y por último lo pondremos a velocidad lenta para que se aprecie mejor. Corteville, que se echa encima, que se lo doy luego yo, Corteville. Muy cerca, no, guardia. Venga, bien, estropea. Termina. Atrás, que está molestando. Que no va a salir nada más su cabeza. A ver, hombre, echadlo un poco para atrás, que van a tirar el sitio ahí. No, que este no lo tira. Echadlo un poquito para atrás. Este no lo tira. Esto no lo tira. Agachate un poco, que se van a agachar. Corteville. Salud, Pérez. Yo le doy todo lo que saque. Yo le doy a usted todo lo que me saque. Siento mucho el estado en que se encuentra la película, porque lógicamente es una película, cada fotograma son 4 milímetros por 3 milímetros, es como la uña mía, es pequeñísima, y conseguir ampliarlo pues es bastante difícil. Pero no quiero terminar mi intervención, puesto que estamos hablando de hace 40 años, cuando estaba aquí el doctor Morales, volviendo a escuchar las palabras que decía hace 40 años en este mismo lugar.
Y nada más que los años que me quedan de vida, que la Virgen de Garabandal tenga conmigo misericordia y más con ustedes que han tenido la paciencia de aguantar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Félix Pascual. Yo creo que nos ha dejado sin palabras a todos. Manolín, estarás emocionado de haber oído el testimonio de tu padre, ¿eh? porque yo me he emocionado de oír a tu padre. O sea que me imagino que tú tendrás una gran satisfacción. Hablan igual y Manolín es nuestra alma querida de Iniciativa España con Garabandal. Bueno, ¿eh? Que Pepe era el alcalde pedáneo de Garabandal. Claro, exacto. Y ahora tenemos a Manolín, que es su hijo, no es alcalde, pero bueno, ayuda mucho. Bueno, ahora para terminar, yo creo que vamos a terminar con un testimonio que yo creo que es muy necesario en el Ateneo de Santander. Un testimonio especial, significativo, y a mí me hace mucha ilusión este testimonio. Y entonces, bueno, os voy a presentar. Se trata de Javier Vildosola. Es que me río porque me cuesta mucho decir su apellido y lo he estado entrenando todo el viaje con él, que ha venido conmigo desde Madrid. Javier es antropólogo, tiene formación en astrofísica, es un gurú y creo que tiene un testimonio muy bonito y muy interesante porque participó en la segunda comisión de Santander. Javier, el micrófono es todo tuyo y nosotros encantados de que estés con nosotros. ¿Esto funciona? Sí. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un placer estar aquí. ¿Por dónde empiezo? Pues porque yo era un niño de 8 años cuando empezó todo esto. No conocía nada de San Sebastián de Garabandal, no sabía ni que existía. Porque un crío de esa edad, pues bueno, y en mi casa, como es lógico, pues tampoco se comentaba. El caso es que yo me he criado en una casa muy católica. Mi madre, una devota de la Virgen de Lourdes de siempre. Hemos estado en Lourdes más de una vez. Mi padre, un hombre pues de los de antes, hombre de palabra. Y íbamos a misa y teníamos pues las costumbres propias de entonces. Y esa costumbre o esa idea es que para nosotros un sacerdote, un cura o un fraile eran sagrados, estaban consagrados. Una persona sentía la llamada de Dios y acudía a ella, las monjas, todos. Si no, no se explica. Y muchos años más tarde, yo me he llevado una gran desilusión con muchos de estos consagrados. Quizás demasiada desilusión. Un buen día, un señor llamado Jesús María Vázquez, catedrático de antropología, que fue profesor mío en 2 asignaturas, en las cuales me premió con sobresaliente, una de ellas con matrícula de honor en la carrera. Me llama y me dice, ven a verme porque tenemos que hacer unas cosas. Yo acudo al Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, que era una institución adscrita o cercana a la Universidad CEU San Pablo. Y este instituto, para que la gente se haga una idea, todo el mundo se haga una idea, editaba todos los años un libro que era Cuadernos de Realidades Sociales. Las ediciones sucesivas que hubo, allí entre las firmas incluso estaba la de Manuel Fraga Iribarne. Es decir, esto es el nivel que tenía este sitio. Me convoca, yo no sabía de qué iba, asisto a unas primeras reuniones previas y
Dice, hay que ir a un sitio en Santander donde hace años dicen que se aparecía la Virgen, pero asombrosamente sigue yendo mucha gente y hay que averiguar por qué. Entonces, allí había más personas, se suponía que era una comisión. Para mí era una sorpresa, porque realmente yo no vi ni comisión por ninguna parte. Es decir, posiblemente en la mente de algunas autoridades la hubiera, pero a mí no me dijeron nada de eso. Me estaban contratando como antropólogo. Me pagaron en aquel entonces, año 89, por ir una semana a San Sebastián de Garabandal, 150.000 pesetas. Y 150.000 para llevar unos cuestionarios, el Q1 y el Q2, que no trataban del tema de lo que había pasado allí. Era especulaciones, negocio. Aquí parece ser que hay algo de especulación de terrenos y cosas por el estilo. Y allí que nos mandaron. Pero mi gran sorpresa es que el secretario de esta comisión resulta que es un señor que era psicólogo. No sé. Las niñas ya por aquel entonces eran mujeres maduras. Y encima a mí me dice, es que yo soy ateo. No me creo nada. Digo, pero ¿cómo es posible que un señor que es ateo venga a dirigir o dirigir en nombre de quienes nos mandaban una investigación sobre unas apariciones? No entendía, realmente no entendía. Entonces, desde un primer momento yo empecé a notar que ahí había ciertas tensiones entre nosotros. Lo primero de todo es que cuando yo fui no sabía nada. A mí nadie me dijo nada. Yo pedí documentación, yo quería leer. En aquel entonces no existía Internet. Si eso hubiera sido hoy, cuando hubiera ido ya sabría todo, sabría tanto como estos señores que están aquí. Porque no hubiera dormido durante un mes estudiando todo aquello. Pero fui a ciegas. Y sin embargo, cuando yo llegué allí, ya de momento empecé a notar que allí había pasado algo. Yo fui con una idea, bueno, pues, es que había habido chanchullos o a lo mejor algo de histerismo o de histeria, en fin, gente, bueno, que no sabía muy bien cómo definirlo. Yo no soy psicólogo. Y no, yo llegué allí, lo primero, casi primero que visité fueron Los Pinos. Estaba yo solo. Y en Los Pinos olía como si fuera la Rosaleda del Retiro de Madrid o la Rosaleda del Parque del Oeste también de Madrid, donde hacen concursos internacionales. Y lo primero que hice fue, yo veía que el pino principal estaba lleno de ofrendas y tal, y me dediqué, parecía un perro enteramente, cogiendo cosas y olfateando, ¿no? Estaba intentando decir, ¿de dónde viene esto? No venía de ningún lado. Estaba, punto. Y a partir de ese momento, pues bueno, yo entendí que aquello había sido cierto, que ahí había una verdad que había que investigar. Una primera comisión. Bueno, voy a seguir mejor, me voy a ordenar un poco. En la fonda en la que estuve hospedado, pues tenían unos libros, en fin, sobre aquellos acontecimientos, y en la primera noche ya compré 6 y no dormía, me dedicaba a leer. Sobre todo el que me pareció más oportuno en ese momento fue Se fue con prisas a la montaña, de Eusebio García de Pesquera, con el cual luego estuve en contacto y me fui informando un poco de qué iba el asunto, pero he tardado muchos años en llegar a entenderlo del todo. La última vez que he estado en San Sebastián de Garabandal ha sido hace 3 años. Y por primera vez me he enterado, fue hace 3 años, que Jacinta, por ejemplo, a Jacinta se le otorgó la visión del Sagrado Corazón de Jesús. Y
allá donde Jacinta vio al Sagrado Corazón de Nuestro Señor, hay una escultura muy grande hoy en día que yo con anterioridad otras visitas que había hecho no conocía. Y en ese sitio, una noche, a medianoche, yo quise subir a los pinos con una linterna, una cámara reflex, una grabadora, en fin, iba con mentalidad racionalista, a ver aquello, yo tenía que sacar de ahí algo. Y a esa altura aproximadamente, el monte olía a incienso. Llega el momento, me quedé así, decía, pero esto no me lo esperaba, claro. Además, el olor a rosas, yo ya sabía de otras apariciones que sí, existía, pero no sabía que hubiera olor a incienso. Me di media vuelta y bajé tranquilamente porque sentí temor. No como se ha afirmado aquel señor psicólogo ateo, que yo volví muerto de pánico. No, yo no volví muerto de pánico. Si yo estoy acostumbrado, si yo vivo en un chalet, en un pueblo, y he tenido perros de siempre y estoy acostumbrado a vivir solo muchas temporadas, ¿qué voy a tener miedo? Entonces volví impresionado. Eso es lo que fue. Y ya comprendí que aquello era, ahí estaba Dios. Había estado la Virgen y estaba Dios. Y está Dios presente allí. Y lo afirmo. Entonces hay unos señores ahora que todavía no terminan de decidirse a hacer una comisión en serio. Una comisión formada por personas de probada autoridad moral, de probada autoridad intelectual, con nombramiento formalizado, es decir, puesto por escrito, sin secretismos, y que analicen, trabajen, entrevisten, hablen, elaboren un trabajo de investigación en serio y en firme, que pidan todos los testimonios que quieran. Eso es lo lógico y lo que hay que hacer. Y además es lo inteligente, porque es la manera de terminar ya de una vez con esta historia. Porque no olvidemos que han pasado 62 años desde que empezó, 3 generaciones, y aquí seguimos. Y aquí seguimos. Es posible que en algún caso hasta 4 generaciones. Pero claro, depende de la edad que se tuviera en aquel entonces y lo que se tenga ahora. Yo cuando fui allí tenía 36 años. Llevé a mi hija mayor, tenía 2 meses. Hoy mi hija es madre de 2 niños. 3 generaciones. Mi hija ha estado hace 3 años, vino conmigo. Bueno, vino conmigo porque yo le dije, un día me dice, es que estoy viendo que a este paso no voy a poder ir nunca a Garabandal. Pues claro, ella sabe que había estado ahí siendo un bebé y hace 3 veranos le dije, no le dije nada, vamos. Le di la sorpresa, cogí un apartamento en Cabezón de la Sal y la llamé y le dije, ¿cómo estás de tiempo y tal? Y digo, porque la semana que viene nos vamos para Garabandal. Se puso contentísima. Hoy quería haber estado aquí. Ella es azafata de Iberia y mala suerte le ha tocado trabajar. Y por eso no ha venido. Pero ella quería estar aquí. De manera que, bueno, esto es lo que yo pido al señor obispo, al que no tengo el gusto de conocer, estoy a su disposición, es que se lo tome en serio. Monseñor del Val ya hizo el intento, lo buscó en el año 89, cuando le faltaban 2 años para jubilarse. Creo que al actual obispo le queda ese tiempo, o algo parecido. Si a Monseñor del Val le daba tiempo, a este de ahora también. Muchas gracias. Preguntas. Pues sí, ha sido auténticamente una noche mágica. Por cierto, hemos descubierto una magnífica presentadora, mi querida Elsa Martín.
Simplemente me decía el coronel Carlos Vara del Rey que nada es por casualidad. Estaba viendo que la Virgen de Garabandal, hemos hablado de la guerra justa, volveremos a Malvinas, la guerra justa del Atlántico Sur, y los condores de la bandera argentina son azul y blanco. Yo recuerdo que todos los grandes caudillos, gauchos, federales, que luchaban contra la masonería anglosajona en el Gran Buenos Aires, pues José Manuel de Rosas, Jorge Cafrune, estaba también Varela, Felipe Varela, estaba sobre todo Ocampo, todos aquellos gauchos llevaban todos en el caballo, los gauchos eternos llevaban la Virgen de Luján. Es curioso, eso decía Carlos, el coronel Carlos Vara del Rey, y cayeron todos pues con las balas de la masonería británica. Y es una cosa curiosa y nada es por casualidad. Ha sido una noche mágica. ¿Qué decir de ese magnífico, lo he dicho, ese magnífico ministro de Interior que fue Jorge Hernández Díaz, a Elsa Martín, al historiador Félix Pascual y a mi querido, el honor es mi divisa, que debería ser el DIN, de mi coronel Carlos Vara del Rey. Muchísimas gracias. El Ateneo siempre a su disposición. Yo me llamo Federico Lucendo Pombo, soy miembro de la Junta de Gobierno del Ateneo y llevo todo el tema, la sección iberoamericana, que sustituyeron también a un grande de las dos orillas, que era Eulario Ferrer. Nada más. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Carlos, sí. Sí, claro. Daros las gracias a todos y deciros que nos hubiera encantado un turno de preguntas, pero el Ateneo nos avisó de que teníamos solo hora y media, entonces nos da mucha pena. Entonces os vamos a invitar a todos a que visitéis la página españacongarabandal.es. Hay un correo, podéis preguntar a los ponentes y estarán encantados de contestaros. Y os animo a todos a apoyar nuestro Fátima español, o sea que todos con San Sebastián de Garabandal, que además es vuestra tierra, es Cantabria, a seguirnos a nosotros. Sí, claro. Sí, perdón. Como aquí Javier Vildosolá. Javier Vildosolá ha sido lo que el doctor Morales fue la primera comisión, Javier lo ha sido a la segunda. Fijaros cómo actúa la providencia. El doctor Morales hace 40 años en esta casa dio testimonio el que hemos conocido y Javier fue también miembro de la llamada segunda comisión de investigación. No ha habido ni primera ni segunda, no ha habido nada. Simplemente quiero decir que hay un informe muy serio, sobre lo que fue el trabajo de la, pongo yo las comillas, presunta segunda comisión de investigación. Ese informe yo se lo he llevado en mano al obispo de Santander. Don Manuel Sánchez Monje, exactamente el 11 de diciembre de 2018, o sea, hace casi 5 años, yo se lo llevé en mano. Y estuve con él, muy amable, en su despacho, cara a cara, 1 hora, y se lo llevé en mano. Me dijo que lo llevara a Roma, porque él no iba a hacer nada. Que si Roma se lo ordenaba, abriría una nueva comisión. Bien, el 25 de... Yo no fui a Roma, vino el confinamiento y tal, pero la señora Probé, que Roma vino a España. El 25 de julio del año 2020, lo digo para que veáis que digo fechas, lugar y tiempo. 25 de julio, Santiago Apóstol, en la Catedral de Toledo, vino a ordenar de arzobispo al actual... es el actual nuncio de su santidad en Sudán y Eritrea, al que había conocido poco antes, precisamente en Éfeso, en la casa de Éfeso, una peregrinación, que él era diplomático vaticano y era secretario de la Nunciatura en Ankara, en Turquía. Y como fue nombrado, como digo, pues nuncio en Sudán y Eritrea, vino a ordenarle de arzobispo el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Fue invitado a la ceremonia en la Catedral de Toledo y a un almuerzo posterior. Y yo en mano ese informe se lo entregué el 25 de julio de 2020
al actual cardenal secretario de Estado de la Santa Sede. Y al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, conozco hace años, el actual arzobispo de Barcelona, ese mismo día se lo entregué también. Dije, don Juan José, no se lo entrego como arzobispo de Barcelona, que no tiene una jurisdicción especial en la materia, sino como presidente de la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, debo decir y digo que la jerarquía de la Iglesia, tanto la diocesana del lugar, el obispo don Manuel Sánchez Monje, yo le he entregado en mano, en diciembre hará exactamente 5 años, ese informe. Y el cardenal secretario de Estado y el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española tienen ese informe. Y ese informe lo que pone es blanco sobre negro la realidad de lo que aquello fue. De lo que aquello fue. Y, en consecuencia, hay fundamento para decir que debe abrirse no una tercera comisión, sino una primera comisión, como Dios y la Virgen merecen, para acreditar si efectivamente la Virgen vino y, en consecuencia, pues se pueda hacer con ese dictamen de veracidad por parte de la Iglesia. Nos podemos imaginar que eso que decían de que es el Fátima español, bueno, pues que van a venir millones de peregrinos del mundo, que lo importante es que van a venir llamados por ella, que va a derramar gracias, que van a servir para lo que antes comentaba. Perdón por volver, pero me parece que es un testimonio, como Javier ha dado ese testimonio personal tan importante, pues yo he querido decir también acompañar esto. Tenemos muy... Ya terminamos, que lo que hay que hacer es no silenciar la voz de María, hay que luchar por no silenciar a nadie, ya está. Y difundir los mensajes, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.